600 miligramos, presentación de una tableta al día desde el 17 de julio, apendicectomía complicada con estancia en terapia intensiva, portador de ileostomía funcional sin complicaciones aparentes, en espera de resolución quirúrgica. Ingresó al servicio de urgencias el 10 de octubre del 2017 por cuadro clínico de 4 días de evolución caracterizado por cefalea generalizada de moderada intensidad, que no seguía la administración de medicamentos, se acompaña de somnolencia, parestesia de la lengua y en mi cara izquierda. A la exploración física, deambulación conservada, colabora con el interrogatorio. La valoración de la escala de Glasgow fue 15 puntos al inicio de la atención. Es ingresado por vigilancia en área de observación, donde el paciente se torna irritable y se observa un deterioro progresivo a nivel del sensorio. El 11 de octubre acudimos a valorar al paciente. Realizamos interrogatorio indirecto con madre del paciente, que refiere paciente acude por presentar disartria, cefalea intensa, astenia y pérdida de la fuerza motriz en miembros superiores. Al momento de nuestra valoración, paciente con deterioro cognitivo, irritable, confuso, no responde al interrogatorio, se observó inyección conjuntival, llanto, pupilas isocóricas reactivas, mióticas, palidez generalizada. Se procedió a instaurar por los antecedentes del paciente tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol y clindamicina. Se solicitó imágenes de resonancia magnética nuclear, exámenes de laboratorio, ingreso a terapia intensiva para manejo e investigación, donde se continuó el tratamiento de trimetoprim sulfametoxazol y corticoides, con mejoría sintomática. Después de casi un mes, pasa a piso de medicina interna hasta su alta hospitalaria el 27 de octubre. Los exámenes de laboratorio de ingreso arrojaron leucocitosis de 4.970 con neutrofilia de 3.660 células por milímetro cuadrado, cúbico, hemoglobina de 10.3 gramos por decilitro, hematocrito de 29.92, química sanguínea, electrolitos séricos y pruebas de función hepática sin alteraciones. Resultados de serología de infecciosas 3 meses previo a su ingreso. BDL no reactivo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Sífilis. Citomegalovirus IgG 113.5, citomegalovirus IgM 0.06, toxoplasma IgG 21.8, toxoplasma IgM 0.03, rubiola IgG 62.8, rubiola IgM 0.08, resultado de líquido cefalorraquídeo transparente, escasa celularidad, 4 de 8, revista científica digital Ya. Paciente con un cuadro de toxoplasmosis cerebral que inicia con crisis convulsiva de repetición y mal estado general. Se estudió con su uso de métodos complementarios, tomografía axial computarizada y resonancia magnética con espectroscopía, que brindaron imágenes sugestivas de esta infección, al igual que estudios de Lisa Werstenblot confirmatorio. Se realizó serología para toxoplasmosis, que resultó positiva, dando el diagnóstico definitivo, el cual se trató con timetropina sulfametoxazol como tratamiento alternativo. Entonces, eso es todo.
personas jóvenes, adultas, con SIDA o sin SIDA, recién nacidos, es decir, la toxoplasmosis va a aparecer. De hecho, si yo les hago serología para la toxoplasmosis, aquí 4 de 10 tienen serología positiva para la toxoplasmosis, seguro. Quiere decir que se han infectado, no será, y que están sus quistes guardaditos, bien protegidos en músculo, en cerebro y otros tejidos, en hígado también. ¿Qué han tenido? A ver si alguien no ha tenido esto. Malestar general, anemia, un poco de molestias respiratorias, y si se han palpado los ganglios, aquí había en los ganglios cervicales principalmente, ganglios que duran 2 o 3 meses y se ríen porque tienen meses. ¿Sí o no? Y esos 2 o 3 meses se acabó, y ahí se quedó. O sea, todos tienen como si fuera una infección viral, así de simple. Y después se olvidan de eso, pero están guardados en los quistes. Y la serología es positiva de COVID. Inmunoglobulina. Entonces, esa es la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis hay un algo interesante. Ella es una mujer embarazada y está agarrando su gato. Lo peor que puede ser. ¿Por qué? Porque el gato es el peor definitivo de esta enfermedad. Y como han visto, puede haber toxoplasmosis. Entonces, una mujer embarazada nunca debe estar con gatos. Porque vamos a ver. ¿Listo? Bien, entonces, esto es interesante. Después vamos a ver en detalle. Puede ser gatos o cualquier mundo. En selva hay muchos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un niño con hidrocefalia, retardo psicomotor, hepatos plemontegarios, hiporreflexia, es decir, los trastornos psicomotores severos. Muchas veces. Entonces, a estas personas que están preguntando, ¿quiénes tienen toxoplasmosis? Yo. Dicen muchas. Tienes una toxoplasmosis cerebral bastante conocida. Amigo agradecido. ¿Cómo es que tiene el paciente conocido esta cosa? Puede ser que ya tenía sus quistes en el cerebro. Están ahí de una forma de quiste. La cuando desaparece la inmunidad, ¿qué pasa? Se rompen los quistes, salen los taquizoiditos y empiezan a reproducirse rápidamente y causan nuevamente enfermedad que puede ser cerebral. Esa es una. La otra es que no estaba infectado, pero ya está con SIDA y se infecta de SIDA. También es una enfermedad incontrolable. Muchos pacientes con SIDA se han muerto por toxoplasma. Y este es el toxoplasma Gondii. Gondii, el nombre de Gondii viene de un roedor que encontraron que estaba infectado. Encontraron en Brasil. En Brasil encontraron este roedor y encontraron que estaba infectado. Esta es una enfermedad que afecta a los mamíferos, ¿no? En sus cuales principalmente están los roedores. Y como hospederos definitivos, los felinos. Principalmente. Bien, entonces este es un taquizoide, se está dividiendo por endoteogenia. Este es el monoide, este es el núcleo, y se están partiendo en todos en todos, ¿no es cierto? Eso es por endoteogenia. Se llama un taquizoide. Y este es un pseudoquiste. ¿Por qué es un pseudoquiste? ¿Qué será esto? Este es el núcleo de un macrófago. Y este es el macrófago que está en los taquizoides reproduciéndose en el estos son los taquizoides.
¿Y cómo es un catesorito a la ultraestructura? Núcleos, organelas, artículos de plasma, aparato de Golgi, mitocondria, y acá toda esta parte apical es la que utiliza para entrar al cerebro. Es intracelular. En el conoide, el roque, los micronemas, una serie de elementos que sirven para el ingreso para la casa. Y esto lo mismo, era lo que se quiere. Este es un cebolista, es decir, un macrófago, la célula del macrófago lleno de tal cebolista, no el quiste. Pero si queremos ver el quiste, ya dentro del cerebro se remueve el quiste. Quiere decir que dentro de la vacuola que contenía el parásito, que se estaba reproduciendo rápidamente, se detiene la reproducción, ya son branisóitos y secretan una sustancia acá que forma una pared quística. Y por fuera está la membrana de la célula. Pero cada puntito es un branisóito o quistosóito. Y este es un ooquiste de toxocuerpo. El ooquiste tiene en este caso 2 esporoblastos inicialmente, después en cada esporoblasto se convierte en esporoquiste con 4 esporocitos cada uno. ¿Se acuerdan de sarcocistis? Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? Como ya hemos estudiado coccidias, es más fácil entender esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el hospedero definitivo es el gato. ¿Y por qué es hospedero definitivo? Porque tiene el ciclo sexual. ¿Cuál es el ciclo sexual? La gameto. Pero tiene esquizogonía y gametogonía. Entonces, en el intestino del gato empieza una esquizogonía cuando se infecta y luego la gametogonía. ¿Cuál es el producto de la gametogonía? El cigoto que se recubre en membrana quística y es el ooquiste. Entonces, el gato va a eliminar en sus heces ooquistes que tienen un esporoblasto. Y ese va a desarrollar en el medio ambiente, porque ahí se produce la esporogonía. ¿Y cuál es el producto de la esporogonía? El ooquiste maduro, que tiene 2 esporoquistes con 4 esporocitos cada uno. ¿Sí? Listo. Y el hospedero intermediario, ¿en qué se infecta? Que puede ser el lobo de muchos animales, con los ooquistes maduros que están en el suelo, pero con heces de gato. ¿Y qué hacen ellos? Endotrogenia, nada más. Entonces, ¿se acuerdan de sarcocistis? El sarcocistis, en el hombre que había, en el subepitelio, gametogonia y esporoblastos. Y en el ganado, ¿qué había? Esquizogonia y después endotrogenia. ¿No es cierto? En este caso, no. El gato es esquizogonia y gametogonia. En el medio ambiente hay esporogonia y acá hay endotrogenia. En sarcocistis, la esporogonia, no, la esquizogonia y la endotrogenia más dos. Vamos a ver el ciclo entonces. Este es el gato. ¿Qué viene el gato? Ooquistes maduros. Caen al medio ambiente y van a formarse 2 esporoblastos y después 2 esporoquistes, con 4 esporocitos cada uno. ¿Sí? Estos van a ser ingeridos por el ganado o por el hombre. Y entonces, ¿qué va a pasar en el ganado principalmente? Estos ooquistes se rompen, salen los que acá esporos, entonces van a entrar en el ganado, y en el ganado, ¿qué van a hacer? La endotrogenia. ¿No es cierto?
Entonces hacen endobiogenes. ¿Y cómo hacen la endobiogenes? Porque estos van a irse a los vías sanguíneas, los poros ventosos van a localizarse a nivel del músculo. Y entonces ellos hacen por endobiogenes y forman quistes. ¿Y quién se come estos quistes? El gato, al comer carne cruda. Y entonces pues, ciclo tisular, intestinal en el gato y tisular en el gato. ¿Sí? Y en el hombre, ¿qué es lo que pasa? Desde los porosóitos también entran los macrófagos primero y después de los macrófagos por endobiogenes salen muchos traqueoides, viajan a todos los tejidos y van a infectar a los tejidos, pero también puede pasar a teto. Pueden infectar a los traqueoides. Vamos a seguir repitiendo a ver si funciona. Acá, por ejemplo. Acá tenemos el gato, ¿cierto? El gato también se le llama hospedero completo, porque puede hacer el ciclo intestinal, pero también puede ser el ciclo tisular, como lo hace el hombre o cualquier mamífero, los dos. Por eso le decimos hospedero completo. A ver, ¿cómo se infecta el gato? El gato se puede infectar comiéndose un ratón que está enfermo, fácil de cazar. ¿Y qué va a tener ese gato si está enfermo con todos sus ratones? Taquizoides con pseudoquistes. Entonces se puede infectar con pseudoquistes o taquizoides. Otras veces come carne cruda y va a infectarse de esta manera. Estos son quistes. Quistes que están en la carne. Entonces también se infecta. Pero ¿qué otra forma tiene de infectarse el gato? O quistes de otro gato. O sea, está infectándose como lo hace el hospedero completo. Bien, pero cuando ingiere quistes o pseudoquistes, ¿qué es lo que hace? Salen los esporozoitos, los bradizoitos. Y estos bradizoitos van a entrar a las células del epitelio intestinal. ¿Y qué hacen en las células del epitelio intestinal? Esquizogonía. ¿Cuál es el producto de la esquizogonía? Los neurozoitos. ¿Y estos neurozoitos qué van a hacer? El ciclo sexual. Macrogametocito, microgametocito, macrogameta, microgameta. Huevo o cigoto. Y entonces este huevo cigoto se le pone en la membrana quística y sale con las heces. Y en el medio ambiente, ¿qué sucede? Se dividen dos esporoblastos, dos esporoquistes y finalmente un quiste mágico. Y ese quiste mágico puede infectar al hombre o al ganado. Porque no se sabía por qué el ganado que es herbívoro se infectaba. Entonces ya se ha descubierto que son los ooquistes, que son las heces del gato o de otros felinos y contaminan el suelo y se infectan. O las aves también. Y el hombre también se infecta. Entonces el hombre se puede infectar. Lo correcto sería que se infecte con los quistes de las heces del gato. ¿Qué va a hacer el hombre? Va a ser el ciclo tisular. Es decir, si este ooquiste tiene esporozoitos, entran a los macrófagos y en los macrófagos de pseudoquistes salen los taquizoitos, los vías sanguíneas van a ser parasitemias, infectan todos los músculos y forman quistes. Entonces eso es lo que hace el hombre. El ganado solo se infecta con esto. ¿Y qué es lo que puede ser el gato? Lo hemos visto, que puede infectarse con quistes, con taquizoides o con bradizoides. Pero el hombre, además de eso, puede infectarse y puede llegar al cerebro, al músculo, a los ojos o transmitir congénitamente al feto a través de la placenta. Entonces, con la placenta que va a pasar, está aquí. Ya con esto tiene que quedar claro. Entonces, esto es lo normal. El gato se come quistes, carne, y que tiene muchos parasitos. Estos entran al intestino y hacen el ciclo intestinal.
¿Qué significa ciclo intestinal? Esquizogonia, gana y va a eliminar quistes malos. Miren, después de que come estos quistes, en 3 a 6 días está eliminando quistes malos. Y entonces este quiste cae en el suelo, unos días, 3 a 10 días, ¿no? Son pocos días. Rápidamente se pone el quiste malo que va a infectar aquí a los animales. Estos van a ser quistes, se comerán. O va a infectar a otro gato, perdón, a otro gato. Pero si infecta a otro gato con nuevos quistes, este gato va a ingerir con quistes que tienen bradisoritos. Y esos van a entrar también al gato, pero no hace ciclo intestinal. Tiene que hacer ciclo tisular igual que los animales. Entonces hace el ciclo tisular primero y después hay parasitemia y van al intestino. Y cuando llega al intestino hacen el ciclo intestinal. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo se va a demorar? 21 a 40 días para eliminar los quistes. ¿Por qué? Porque estos quistes tenían esporozoitos y hacen primero el ciclo tisular y después pasan al intestino, hacen el ciclo intestinal y recién eliminan los quistes. ¿Está claro? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el gato puede infectarse ¿con qué? El gato se infecta con quistes. ¿Con qué más? O sea, quistes de otro gato. Bradizoitos. ¿Dónde están los bradizoitos? En carne con quistes. Y si se come a un ratón enfermo, ¿qué tiene? Taquizoides. O sea, el gato se infecta con quistes, con bradizoitos, están quistes o taquizoides. ¿Y el hombre con qué se infecta? El hombre puede ingerir quistes que están en las heces del gato, o sea, igual. Quistes. ¿Qué más? Si come carne, bradizoitos, quistes, también se infectan. ¿Y taquizoides cómo se puede infectar? Comiendo a un ratón enfermo. ¿Tú comerías un ratón enfermo? Si me hace pasar como Huy. No, el hombre se infecta con taquizoides a través de la placenta. Porque cuando hace parasitemia pasa a la placenta. O transfusión sanguínea. Si una persona que está con taquizoides en sangre, se está con parasitemia, dona sangre, ¿qué va a pasar? Taquizoides. Y también puede pasar bradizoides, ¿cómo será? No será otro nombre. Canibalismo. Canibalismo. ¿Qué es? Casi. Trasplante de órganos. Oye, le trasplanta un riñón. ¿Qué hay en el riñón? Quistes. Y si hay quistes, le pone el riñón. ¿Se quedaron como quistes? No, porque el inmuno suprime para que no rechace el trasplante. Y entonces los quistes salen. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que antes de donar sangre y antes de hacer un trasplante, que tiene que saber si tiene o no tiene toxocomas. Si tiene, no puede ser donado. ¿Está claro? Entonces, esa es la Y acá
afectar a quién? A los animales, mamíferos, o pájaros, o al hombre. Entonces el hombre se puede infectar con los quistes del gato, o también puede llevar a eso. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas puede infectar. Ya es, digamos, un riesgo. Siempre la patogénesis, ¿qué hace? Acá estamos taquizoides produciéndose en una célula de virus. Y acá también taquizoides. Entonces lo que va a hacer es destruir las células. Esa es la patología. Y acá destruye las células que son bastante conocidas con la producción de taquizoides en todos los órganos. Este es un quiste con grandes soluciones a nivel celular. O también puede estar a nivel muscular. Bien. Y entonces, aquí tiene que, ¿de qué depende la infección del hongo? La gravedad de la infección depende de los hospederos, o sea, del hongo, si es que está en ningún hongo. Pero también depende del parásito. Y entonces en el parásito hay tipos clonales. Por ejemplo, el tipo clonal 1, que es virulenta, esta cepa es virulenta para el hongo. ¿Qué significa virulencia? ¿Qué es? Virulencia. ¿Qué es virulencia? No es el Dios. ¿Qué es virulencia? No, ese es dos. ¿Qué es? Infectar es observar. Eso es patogénesis. Todo lo dice, todo habla de esta palabra. Incluso ella dice, la chica es muy virulenta, ¿no es cierto? ¿Sí han escuchado esa palabra? Los políticos, sobre todo. ¿Qué es virulencia? La capacidad de causar casos graves o fatales. Ya lo has leído, muy bien. Eso es. Capacidad de causar casos graves o fatales, o sea, muerte. Ese es el virulencia. Entonces, este ratón de tipo 1 mata al ratón. Y de hecho es así. Nosotros teníamos cultivos de toxoplasma para hacer pruebas. Y teníamos los ratones, infectábamos un ratón, a los 6 días se moría. Sacábamos del peritoneo los taquizoitos y le inyectábamos a otro ratón. Otros 6 días y a otro ratón. ¿Hasta cuándo fue eso? Hasta que el técnico que hacía eso leyó que podía infectarse. Se olvidó de hacerle la réplica. Se perdió la cepa y ya nunca más tuvimos cepas. Eso es entonces el tipo clonal. ¿Dónde está? 80% de los casos congénitos de Colombia y en Sudamérica. O sea, nosotros tenemos problemas. En Chile había muchos casos de toxoplasmosis congénita. El tipo clonal 2 es avirulento para todo. Quiere decir que no lo mata. ¿Y dónde está más? En Francia. Y en algunos sitios de Europa. En Francia es muy alta la prevalencia de toxoplasmosis. Casi el 98% de la gente tiene toxoplasmosis. ¿Por qué? Por costumbres de los franceses. ¿Qué costumbres tienen los franceses? ¿Ah? Fuerte. ¿Qué? Ratas en todos sitios. En Nueva York hay más ratas que en Francia. Les aseguro. Yo nunca he visto una rata en París. Y en Nueva York he visto 2 o 3 veces. ¿Qué dice? ¿Cómo se adquiere por la enfermedad? La costumbre es comer carne cruda, casi, o mal cocida, pero casi cruda, ¿no es cierto?
Yo pedí una vez en un restaurante carne bien hecha. Me miraron así, este pata. Ya no está comiendo carne, está comiendo carbón. Para ellos la carne tiene que ser casi sangrante. Y entonces por eso se infectan fácilmente. Bien. Y el tipo coronal 3 es también ariflento, pero más es de Medio Oriente, Norteamérica, África. Entonces, hay un juego entre la inmunidad del paciente y el tipo coronal. ¿Cuál es la técnica? Aguda puede ser asintomática. Lo que ha pasado con ustedes, la mayoría están infectados, han sido asintomáticos. Y se acaba. De otra forma, una sutil, apenas hay ganos, pero la vez sintomática ya la gangrena es la más común. Lo que les estoy diciendo, malestar general, adinamia, un poquito de temperatura y aparecen ganglios de la cadena cervical o a veces a nivel intestinal también, en peritoneo, en mesenterio hay ganglios, cuando es por vía de infección por vía oral. Y eso no se va. Pero en cervical es muy común. Y entonces, cuando uno tiene un paciente con sintomático, con fiebre, malestar general, ganglios, cualquier tiene que hacer diagnóstico diferencial rápido. Cáncer, ¿no? ¿Qué dicen? Creo que ustedes no han aprobado microbiología. Estoy sospechando. Se han pasado. ¿Ah? Ya. Paciente con ganglios, con adinamia, malestar general, fiebre, mononucleosis infecciosa. Siempre hay que hacer la diferenciación. Muy bien. Digestivo, como les he dicho, hay molestias digestivas vagas y puede haber ganglios mesentéricos. También se puede dar neurológico, que significa trastornos de conciencia, general, piel, alma, hay lesiones a nivel neurológico. Cardíaca, igual. Pulmonar, neumonitis, encefalitis, cualquier cosa que puede presentar. Y la ocular también. En la ocular que hay una corioretinitis. Y esta corioretinitis generalmente cuando es adquirida, o sea, no es congénita, sino que se adquiere en la vida, es generalmente un solo raro que sean los dos ojos. Y los oftalmólogos son campeones haciendo el diagnóstico de toxoplasma. Ponen el oftalmoscopio. Esa es la sintomática. Y hay otra forma generalizada. Es cuando a uno lo agarra medio mal o con inmunodepresión. Y entonces ahí hay todo esto puede haber miocarditis, neumonitis, pero hay hepatoesplenomegalia, hepatoesplenomegalia, ganglios, entonces ya es crónico. Puede ser sintomático. Claro, es sintomática porque hay secuelas. Si en la fase aguda hizo una corioretinitis, quedó ciego de ese ojo, en la crónica sigue con secuelas. ¿Sí? O trastornos mentales, etc. Puede tener calcificaciones cerebrales. Esos son los sintomáticos. Y formas asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se infectó en la fase aguda, ya no tiene ningún síntoma, pero tiene quistes en músculos, en cerebro, en hígado. Entonces, esta es la forma latente o de post-latente. Bien. Vamos a otra cosa. Esto sí es importante.
la tos. Entonces la toxoplasmosis congénita se hablaba un tiempo, años 60, 70, se hablaba de un trastorno en las mujeres, la psicosis toxoplasmósica, por las mujeres, les asustaban los psicólogos. ¿Qué les decía? Si una mujer tuvo un aborto y le encontraron el toxoplasma, pues no era nada, que se hacía estudios en placenta, etc. Y entonces le dicen, bueno, usted ha tenido un aborto por toxoplasmosis, ni se le ocurra volver a tener un hijo, porque va a nacer con... No. Si es que nace, si es que no tiene otro aborto, va a nacer con más relaciones congénitas, retardo mental, ceguera, todo. ¿Quién va a tener un hijo? Muy grave. Y eso es, por eso se llama las psicosis toxoplasmósicas que causaban los ginecólogos. Después de eso, ya se hizo muy común los estudios sobre este tema. Yo tuve la oportunidad de ver esto porque yo he hecho mi tesis de bachiller sobre toxoplasmosis. Hice serología en mujeres en edad reproductiva, una muestra representativa de todo el equipo por inmunofluorescencia. Y encontré que el 34% tenía toxoplasmosis en edad, mujeres en edad reproductiva. Y entonces, para hacer una tesis, ¿qué tengo que hacer? Revisar la bibliografía, ¿no es cierto? Me revisé toda la bibliografía y resulta que aparecieron un montón de artículos que decían que eso era mentira, lo de los ginecólogos. Y que era imposible, no imposible, pero muy raro que una persona que ha tenido aborto vuelva a tener un aborto por toxoplasmosis, porque ya tenía anticuerpos y porque ya tenía quistes guardados en sus tejidos. Y que el pasaje del toxoplasma de la madre al feto solo se da cuando hay infección aguda. ¿Está claro? Cuando hay infección aguda y cuando hay parasitemia. Es la única forma que puede pasar al feto. Y una persona que ya se infectó ya no va a ser parasitemia. Tendrá sus quistes por ahí guardados. Si se infecta, ya no se infecta porque tiene inmunidad. Solo hay una posibilidad de que pueda pasar al feto, que el toxoplasma se haya quedado en el endometrio. Y si la placenta se pega ahí, puede pasar directamente. Pero ese es un EMIL, es una cosa rara. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que ha sucedido ya desde el año 70, 80, 90, ya se descartó esta cosa. Entonces, ¿cuál es la clave para que exista toxoplasmosis congénita? Que la madre debe estar embarazada. ¿Está claro? Si no tiene patología, no hay patología. Y entonces, yo realicé esto en el año 83, 82, 83. Y miren, este es Lancet del 2007. ¿Cuántos años más? Más de 20 años después. Confirmo lo que ya yo había leído hace 20 tantos años. Que en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de pasar el toxoplasma a la placenta era bajo, porque los vasos de la placenta son muy pequeños y no pasan todos los toxoplasmas. Entonces, un 17%. ¿Qué significa? Que de 100 madres que se infectan en el primer trimestre del embarazo o una semana, 2 semanas antes del embarazo, por primera vez, quiere decir que están con fase aguda, que están con taquizoitos, solamente de 100, 17 pasa al feto. Pero si pasa, ¿qué es lo que va a producir? Aborto. Un daño severo del embrión y se produce aborto. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces la madre se infecta unas semanas antes o durante el primer trimestre, hay pasaje en poca cantidad, pero si pasa, daño grave, muerte del embrión. Si pasa, la mujer se infecta en el segundo trimestre, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor riesgo de pasar.
44%, pero el daño es moderado, pero no tan moderado, es decir, ya no lo va a eliminar, no va a haber aborto, pero nace porque eso lo vamos a ver después, cuál es lo del segundo. ¿Se acuerdan de esta niña? De 19 años, ¿en qué semana se infectó? En el segundo y en el sexto. Entonces no se produce aborto, nace, pero el daño no, severo, no hay aborto. Pero nace por condiciones muy importantes. Y si se infecta en el tercer trimestre, hay mayor probabilidad de pasaje de taquizoidito a la placenta, 71%. Pero la infección es pequeña. Es una toxoplasmosis generalizada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Entonces, tamaño normal de la cabeza. Entonces, cuando una persona se infecta, entonces, si la madre se infecta en el primer trimestre del embarazo, ¿qué pasa? Aborto. Segundo trimestre, se presenta la triada de Sano. ¿Qué es la triada de Sano? Tiene tres componentes. Uno, macro o microcefalia. Macro o microcefalia. Segundo componente, segundo componente, clasificación de cerebro. Y tercer componente, de ambos ojos. Entonces, ¿cómo nace este niño? Cabezón, o chiquito, el cerebro, micro-macrocefálico, con retardo psicomotor severo, hiporreflexia, no puede alimentarse, no puede mamar. ¿Qué más? Ciego, ¿no es cierto? Hepato y esplenomegalia de hecho, pero con lesiones neurológicas severas. Eso es en el segundo nivel. Y esto es lo que vemos los oftalmólogos. Eso es lo que vemos. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que hemos visto? Cistosarcosis. ¿Qué es esto? La papila. Edema de papila y hipertensión de papila. Acá no hay edema de papila. Lo que hay es una destrucción de la retina, con los oftalmólogos. El primer caso de coronavirus fue de una niña en Praga. Se puede ir a tiene varios puentes, hay toda una historia. Es interesante. Pero ahí fue la primera. ¿Listo? Entonces, cuando nace en el segundo trimestre, se da lo que se llama el síndrome de Torch. ¿Y qué es el síndrome de Torch? ¿Qué significa Torch? Será un señor. Entonces, toxoplasmosis, otras, rubiola, citomegalovirus. Y si juntan estos dos, chakras también. Entonces, todos estos dan un síndrome de Torch. ¿Qué significa? Que el niño nace con hepato, esplenomegalia, ictericia, fiebre, adenopatías y un rash cutáneo. Entonces, cuando nace así un niño, repito, hepato, esplenomegalia, fiebre, ictericia, ganglios y rash cutáneo, eso tiene que hacer el diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades. ¿Sí? Por eso se pide, ustedes han visto en uno de los casos, que le piden para rubiola, para citomegalovirus, para herpes, etc. Entonces, son las clasificaciones cerebrales y ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por métodos directos, es decir, buscar el parásito. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Examen directo, contraste de fase, conciencia, es bien difícil. Se puede hacer también estudio de la placenta y se puede encontrar a veces los toxoplasmas. Pero no es más.
Y se puede inocular animales, hacerle crecer en los ratoncitos, puede ser, pero nadie lo hace. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por métodos, lo estoy diciendo en la forma práctica, en la clínica práctica. Métodos científicos. Y le damos reacción con todo, ya no se usa. Prueba de colorante de Sabin y Febre es una prueba excelente, pero utiliza parásitos vivos y los inmoviliza con anticuerpos del suero del paciente. Pero eso se usa para laboratorio, es una prueba de reacción. ¿Qué se usa? Hemoglucinación indirecta, reacción con inmunofluorescencia, método de Lisa. Esta no distingue si es inmunoglobulina G y M, entonces ya no ayuda mucho. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Inmunofluorescencia y ELISA. Es una prueba diferente si quiere detectar inmunoglobulina G o M. La inmunoglobulina G para qué sirve? Crónica. Todos los crónicos. Y la M, entonces, la carta, la foto, se revisa y el tiempo se revisa. Yo he hecho esta prueba, es muy buena. Tesis de bachillerato. Antes de hacer entonces, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, si esto es para una primera muestra, inmunoglobulina G. Si es positiva, con inmunoglobulina G y le hago la prueba inmunoglobulina M y es positiva, infección aguda. ¿Sí? Si es negativa la M, como tiene la G positiva, infección pasiva. Y si todas son negativas, pues no hay problema. Y para el feto, si la madre tiene toxoplasmosis durante el embarazo, puede ser sintomática o asintomática o sintomática. Entonces hay que hacer inmuno G y A. Principal G y M. Si es positiva la M y la A, hay que recibir tratamiento. Si es la M y la A negativa, no hay tratamiento. Y si es G, hay que seguir la tratamiento. El niño produce inmunoglobulina. ¿Produce o no produce? No es pero mamá. ¿Produce o no produce? La inmunoglobulina M atraviesa la placenta, no atraviesa la placenta. La G sí pasa. Entonces, si yo le doso inmunoglobulina G a un recién nacido, puede ser de él, puede ser de la madre. Pero si es inmunoglobulina M positivo, solamente de él, no puede venir de la madre. Quiere decir que tiene todos los positivos. Y la epidemiología es rechazable, el gato puede llegar al piso, etcétera. Este ya lo cuenta. Así que, buscar también entonces, o podemos regresar a la próxima.